Sí, al cabo están delgaditos todos. Puro coreanizado ya, delgaditos. Que no sea coreanizado, todavía paso con sobrepeso. Yo creo que sería mejor pararse, ¿verdad? Para ver allá adelante, porque desde acá está muy complicado. Sí, no, lo está bien lejos. Yo digo que los lentes, ahí no alcanzo a leer. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la segunda mesa de esta mañana, que se denomina Política Contemporánea de la Península de Corea. Mi nombre es Luciana Denardi, soy profesora de la maestría en estudios coreanos de acá de la Universidad del Salvador. Y voy a estar moderando esta mesa que seguro despertará muchos comentarios y discusiones aquí y después en el café. Los expositores, les voy a dar 15 minutos, les voy a ir marcando cuando falten 5 minutos para que vayan ordenando su presentación y cerrando las últimas ideas. Y vamos a comenzar con Richard Salazar, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada y magíster en East Asian Studies por la University of California, Irvine. Fue becario de la Korean Foundation y actualmente se desempeña como profesor de estudios de Corea y el este de Asia en Flaxo, Ecuador, donde coordina el Centro Asia. Su ponencia se titula Políticas para la Innovación en Corea y su influencia en América Latina. Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad del Salvador y en particular a la profesora María Pilar Álvarez por haberme invitado a este importante seminario. Eh, y debo decir en verdad que esto es excepcional porque después de la pandemia ya ha sido muy difícil volver a congregarnos, reunirnos en eventos como este. Bueno, a ver, yo voy a pasar para allá. ¿Vamos a salir? Sí, perfecto. Bien, mi presentación se llama Políticas para la Innovación en Corea y su influencia en América Latina, el caso del KAIST y Yachay Tech. Ustedes saben que en América Latina en general se habla mucho de Corea y se le ve como un modelo a seguir. Siempre se habla de que nosotros quisiéramos hacer eso, el modelo, el milagro coreano. Y hay algunos demagogos también que ya han dicho que hay un milagro sudamericano, no me refiero a Chile, me refiero a mi país, al Ecuador, que ya decían que se había hecho algo similar. Se han inaugurado parques tecnológicos, se supone que existen 22 en Brasil, 21 en México, al menos uno en Ecuador, y todos sabemos que no hay nada en verdad en América Latina todavía que se parezca al KAIST o algo similar. El caso que yo voy a analizar es el de IH comparado con el del KAIST de Corea, que se supone que es además el modelo que inspiraba principalmente a esa universidad del Ecuador. Está el KAIST y IH, que está en un campus de una antigua hacienda. Quisiera dejar aclarando esto que para quienes estudian desarrollo lo saben que es así. No existe un modelo de desarrollo perfecto, no hay milagros, existen condiciones que se pueden aprovechar o no. No se puede extrapolar modelos de desarrollo, no se puede copiar y decir vamos a hacer Corea en Ecuador, en Chile, en México, eso no existe. Y yo siempre empiezo con una pregunta, o sea, ¿en verdad en América Latina somos tan incompetentes que no tenemos, qué sé yo, un Steve Jobs o grandes genios y premios Nobel? Y la respuesta es que no, no es así. O sea, hay muchísimo talento en América Latina, en toda América Latina, pero generalmente no existen las mismas oportunidades que pueden haber en países del norte del mundo, ahora del este de Asia también. He traído solamente este caso de Jordi Muñoz, él es un mexicano que fue el que revolucionó la tecnología de los drones.
pero lo hizo en California. Estaba buscando mucho tiempo oportunidades en México, no la encontró. Bueno, el tema de Corea ya lo sabemos de memoria, el crecimiento muy veloz, dramático, y que después de haber sido uno de los países más pobres durante los años 50, después de la división de las Coreas y peor después de la guerra del 50 al 53, en los años 90 ya fue parte del grupo selecto de la OSD, ¿no? Pero ¿cómo llegó ahí? Desde mi perspectiva, tres temas fundamentales. Uno, una política intensiva de educación, que hay autores que lo han llamado la fiebre de educación, education fever, que en verdad todos quienes hayamos tenido la experiencia, la oportunidad de estar ahí, de conocer gente coreana, sabemos que la educación es una pasión, o sea, es lo más importante, lo cual lleva no solamente a ser altamente competitivos, sino también a una enorme frustración a muchos estudiantes. Ustedes ya saben que muchos de los que no pueden entrar a la universidad que quieren con el SUNEUN, a veces terminan en suicidio. O sea, cuando digo una pasión, es una pasión a muerte. Porque claro, el ser una persona que tiene capacidad para entrar a una buena universidad no es solamente una cuestión académica, como sería en América Latina, sino que es parte del honor familiar y de ser un buen coreano. O sea, esa cuestión es muy importante para ellos. Y bueno, ya sabemos que en el examen PISA, Corea del Sur es uno de los más punteros. eh, en fin. Un segundo tema, la concentración en la planificación y la matriz productiva. Una altísima política de industrialización para la exportación que empezó en los años 60 en el régimen dictatorial de Park Chung-hee. Ahí entonces se dio lo que los teóricos denominan la industrialización tardía, ¿no? Porque es una segunda oleada tardía de industrialización, porque la industrialización ocurrió principalmente en el siglo XIX en los países que ya conocemos. Un tercer tema, la política de innovación, una política muy sostenida de innovación que a partir de la industrialización se empezó a profundizar porque empezaron a hacer los planes quinquenales de desarrollo del país enfocado hacia innovar, producir industria para la exportación. Esa es una gran diferencia para quienes estudian los temas de desarrollo y las políticas de la CEPAL aquí en América Latina, porque cuando la CEPAL promovió la industrialización en nuestros países, era principalmente para consumo interno. Esa era la lógica, que vamos a industrializar para dejar de comprar automóviles, refrigeradoras, televisiones de fuera de nuestro país, en Ecuador concretamente, por ejemplo, pero en cambio Corea se propuso ser un exportador hacia el mundo y para eso, además, competir con las economías más innovadoras. Pero bueno, íbamos a hablar sobre el KAIST. El KAIST se creó en el año 71. Ahí les dejo ahí hay un video por los 50 años del KAIST. Pero eso empieza, digamos, desde una perspectiva muy concreta que es esta de la posguerra mundial. Los coreanos quedaron muy impresionados por las bombas atómicas. Y además decían, si nosotros hubiéramos sido una economía que tenía innovación y tecnología, nunca nos hubieran colonizado los japoneses. Es más, vieron que los japoneses que nos colonizaron terminaron humillados con Hiroshima y Nagasaki. Entonces, para ellos era el tema de la innovación, una cosa de construir nación. Esto es sacado de un libro de un académico coreano que se llama Moon Man-yong. Él dice, en los años 50 parecía que los científicos coreanos, los pocos que había que los repatriaron del mundo, decían, danos un laboratorio y construiremos la nación. Entonces, la ciencia y la tecnología, además siendo una sociedad confuciana, siempre tenía la educación como algo fundamental. O sea, en el confucianismo ustedes saben que es una perspectiva moral que promueve la jerarquía social y además la meritocracia.
O sea, antiguamente había también en el reino un examen para entrar a formar parte de la burocracia del reino. Entonces, eso es algo que ellos ya lo tenían y que, claro, eso empezó nuevamente cuando el país ya se constituyó después de la guerra también en el año 53. No me voy a detener mucho en esto, pero en el año 66 empiezan estas GRE, Government Funded Research Institutes. Estos son, o sea, institutos financiados por el Estado que tenían como objetivo la innovación. Básicamente la innovación, la creación de productos, y así se creó el KIST, que no es lo mismo que el KAIST. Este fue el primero que se hizo, que era un instituto de investigación para innovar y crear productos industrializados. Este se creó para tratar de liderar esa política de innovación y se creó a partir de un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos, ahí lo ven al presidente de entonces de los Estados Unidos, con Park Chung-hee, que ya empezaba a usar traje normal, no el de militar. Entonces muchos por eso dicen, el KIST es más bien una cosa que se les ocurrió a los gringos, no a los coreanos. En todo caso, el KIST fue el primero. Park Chung-hee tenía una perspectiva muy nacionalista, en verdad era una cuestión de pundonor y por eso he traído aquí esta cita. Y claro, se creó el KIST con la cooperación de Estados Unidos, con dinero también del gobierno coreano, pero con un modelo de un instituto de Estados Unidos, el BMI, este. Algo bien interesante de esta autora, de estos autores que yo les recomiendo, Winning Markets or Winning Nobel Prizes. Ellos tenían la idea de que no querían que sean grandes científicos y famosos los que estaban investigando para hacer esta innovación, este desarrollo industrial, sino que lo que querían era captar mercados. Entonces, ese libro va de eso. Entonces ellos decían, no queremos aquí genios, no queremos aquí genios, lo que queremos es que Corea esté en el mundo vendiendo cosas muy competitivas. El KIST allanó el camino para la promoción de la ciencia y la tecnología en Corea porque después se crearon, hoy en día existen alrededor de 40 de estos institutos, 40, no 4, 5, 10, 40. Y bueno, esos son los temas en los que se enfocó: productos químicos, electrónica, maquinaria pesada, hierro y acero. Gracias. A ver, entonces me voy a apurar. Bueno, de ahí salen Hyundai, POSCO, muchas de estas. Y el KAIST. El KAIST fue una propuesta conjunta entre un muy joven científico coreano y uno de Estados Unidos, el que todavía vive, Chung Kung-mo. Ha sido además ministro de Innovación en Corea 2 veces. Ya está bien avanzado en edad, pero el KAIST se crea porque el KIST tenía una deficiencia. Era un instituto de investigación que hacía los temas de innovación, pero no enseñaba, no era una universidad. El KAIST se crea entonces como una universidad para ingenieros y de hecho se crea para hacer doctorados y solamente doctorados, solo temas de investigación. Ahí están los temas. Y se llevaron nada más y nada menos que a Fred Terman, que es conocido como el padre de Silicon Valley, ¿no? Que además es el que creó, por ejemplo, empresas como la HP. Ahí está el señor Hewlett y el señor Packard, que fueron sus alumnos en Stanford. Y bueno, él vivió 5 años, hizo este Terman Report, de donde se sacó el KAIST, que ahora es uno de las universidades más prestigiosas de Corea y del mundo en temas de ingeniería. No me puedo detener en esto, pero sí quiero decir esto. Este modelo, que tiene además una lógica confuciana, porque no, históricamente lo del gobierno no se mezcla con los negocios, pero se crea esta triple hélice, como lo llaman los economistas, muy virtuosa,
entre gobierno, empresa y universidad. ¿Por qué? Porque el gobierno financiaba a las universidades y a los institutos como el KIST para crear productos, para innovar, etcétera. Y a las empresas les puso a dedo, o sea, seleccionó a dedo quiénes eran los que iban a recibir financiamiento, financiamiento muy generoso, abundante, pero además al 0% de interés. O sea, 0% de interés. Siempre y cuando cumplan el plan que tenía el gobierno, o sea, producir los temas que se habían seleccionado, unas metas que les ponían que eran muy exigentes y al mismo tiempo estas empresas tenían que apoyar en investigación con las universidades. Eso está hasta hoy. Por ejemplo, en la Universidad de Yonsei, que es una de las 3 privilegiadas de las SKY, está la biblioteca Samsung, que es gigantesca, enorme, modernísima. En fin, bueno, de ahí salió Diadoc Science Town, que hoy es Innópolis. Y esto solamente para que se den cuenta. Miren, ustedes ven cuántos investigadores había en esa zona de Diadoc en el año 79 hasta el año 2010. La gran mayoría de investigadores eran coreanos. Foreign scientists, fíjense, en el año 2000 había 14.900 coreanos, 85 extranjeros. O sea, ellos trataron de hacer, y hoy en día, bueno, hoy en día no, hace 15 años, 24.400 y 321. Eso es exactamente al revés de lo que pasa en mi país. En mi país se aprecia más los extranjeros para hacer cualquier estudio. Existe cierta baja autoestima científica y existe la tendencia a tratar de contratar externos. Y eso es lo que pasó exactamente en Yachay también. No me voy a detener mucho en esto es en verdad bastante largo. eh, pero miren, sí les quiero mostrar esto. Cuando se creó esta universidad, que fue en el año 2013, el 30% eran ecuatorianos y el 70% extranjeros. Eso fue exactamente al revés de lo que hicieron en Corea, porque ellos se pusieron para el KIST y luego para el KAIST a reclutar científicos coreanos que estaban en todas partes. Ya no tengo tiempo, así que me voy a seguir yendo a las conclusiones, pero vamos a ver, esto nunca se terminó, pero además el modelo es bastante distinto porque aquí tengo este cuadro comparativo. Cuando se creó el CAIS de Corea, era solo de posgrado, como les contaba, para estudiar doctorados. O sea, ya eran ingenieros que tenían ingeniería, a veces maestría. En Yachay se creó solo pregrado. Entonces, obviamente nunca iba a ser lo mismo. O sea, una universidad de pregrado, sus estudiantes se gradúan y van a buscar una maestría, un doctorado o trabajo en cualquier parte del mundo. Centro de fuga inversa de cerebros, centro de fuga de cerebros, porque todos los de Yachay, que son chicos bien inteligentes que fueron seleccionados, ahora están estudiando en Europa y donde pueden. No había dependencia de financiamiento del gobierno, tenía y tiene permanente relación con corporaciones privadas, una absoluta una absoluta dependencia de fondos gubernamentales y unos altísimos costos de mantenimiento, porque además al rector le pusieron, y había 4 rectores por un modelo muy exótico, eso sí que fue innovador, de gestión, cada uno con $18,000 de sueldo, 4 rectores y 3 vivían en California. En fin, esto no ha tenido éxito. Lo traigo a colación además porque es vendido a nivel internacional como si fuera un KAIST ecuatoriano, un centro de innovación, y en verdad ni siquiera se ha acabado de construir la infraestructura. Hay ya unas 4 generaciones de graduados, pero son graduados de pregrado, que ahora están buscándose la vida para estudiar posgrado o conseguir trabajo. Eso es lo que les podría decir ahora y nada, para las preguntas podemos continuar con este tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Richard. Seguimos ahora con la presentación de Camilo Aguirre Torrini. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, magíster en Estudios Coreanos por la Universidad Nacional de Seúl. Fue becario en Corea
de la Academia de Estudios Coreanos, tiene un muy buen nivel de idioma coreano. En la actualidad se desempeña como coordinador del programa de estudios coreanos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. La presentación que va a compartir con nosotros hoy se titula Ideología o Pragmatismo, Corea del Sur y el Gobierno de la Unidad Popular 1970-1973. No, hay que cambiar de página, o sea, de... Ahí. Es. Ah, no, todavía no. Ahí está. Ahí, esta es mi diapositiva. Ok, listo. Ahora, Vale, gracias. Perdón por los spoilers. Gracias, Camilo. Sí, perfecto. Ya son buenas tardes, ¿cierto? Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Antes de iniciar la presentación, por protocolo me gustaría agradecer a la Universidad de El Salvador y en particular a María del Pilar por invitarme a este evento. Para mí es un honor, sobre todo porque en ya los últimos años de mi doctorado tuve la oportunidad de integrarme a la red de coreanistas de Europa. Tuve la oportunidad de presentar en dos congresos, un congreso de estudiantes de posgrado y también un congreso el congreso más grande de coreanistas de Europa. Y ahí me di cuenta que en realidad nosotros en temas de networking y de integración, la verdad nos falta un poco y creo que estos primeros pasos son muy importantes. El día de hoy yo voy a presentar un paper que ya está publicado, de hecho está publicado en la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes en Colombia. Y el tema es que yo publiqué este paper y nunca lo presenté en ningún evento. Entonces pensé en traerlo un poco para de nuevo, no sumar, perdón, no resumir el texto, sino que contarles el tras bambalinas del paper, cómo se gestó, las dificultades, sobre todo qué pasa cuando uno como coreanista decide publicar en una revista que es de una disciplina en específico, en mi caso, historia. Entonces, la estructura de la presentación, voy a hablar de las motivaciones que me motivó a escribir este paper, cómo se gestó y después ya voy a entrar de lleno en el tema de antecedentes históricos de las relaciones Chile-Corea y después voy a, digamos, brevemente tratar el caso del Chile de Allende, lo que fueron los 1000 días de gobierno de la Unidad Popular y cómo Corea del Sur encaró digamos, a este gobierno chileno y después voy a terminar con la reacción surcoreana al golpe. Bueno, las motivaciones, yo soy historiador de profesión, estudié licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, bajo un currículum muy eurocentrista, y ya en los últimos años de mi carrera yo decidí que quería seguir estudiando historia, pero en Asia, y se dio que pude ir gracias a la beca del gobierno coreano, pude hacer mi maestría en la Universidad Nacional de Seúl. Estudié estudios coreanos bajo la supervisión del profesor Park Tae-gyun, que él es una eminencia en los estudios de la historia contemporánea de Corea. Mi tesis de maestría en su momento versaba sobre la relación trilateral Chile, Corea del Norte, Corea del Sur. Esta tesis yo nunca la publiqué. Volví a Chile, estuve trabajando casi 4 años en una empresa coreana hasta que decidí que el mundo corporativo no era lo mío. Volví a los estudios, esta vez haciendo un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex, en Reino Unido. Y el tema de mi tesis, que aún no la publico, trata sobre la diplomacia latinoamericana de Corea del Norte. Y el título es Countering Hegemony, North Korea's Diplomacy Towards Latin America. Entonces estaba con este caballero, señor Kevin Gray, que era mi supervisor, se ve muy amable allí, pero en las reuniones de supervisión era bastante duro. Y recuerdo que después de destrozar mis borradores, teníamos como 5 minutos de conversación más distendida, y en un momento él me dice, oye, y tantos que escriben sobre Corea del Norte, ¿qué pasa con Corea del Sur? Y ahí yo hice clic. Porque en realidad, por ejemplo,
en los estudios de Corea del Norte de América Latina. Yo creo que la Argentina lidera, ¿cierto? Están unos capos, están los Lucianos, Luciano Bolinaga, Luciano Lanares, está Dante Anderson, que se dedican al estudio de las relaciones Argentina-Corea del Norte, ya sean oficiales o, digamos, relaciones más de diplomacia pública, está el tema del apoyo de las guerrillas, etc. Pero en el caso de las relaciones Argentina-Corea del Sur, podemos proyectarlo a las relaciones Argentina-Brasil, perdón, Corea del Sur-Brasil, Corea del Sur-Chile, están muy dominadas por lo que es la historia oficial. En el fondo hay iniciativas de la embajada, 50 años de relaciones, 60 años de relaciones, y se escriben textos que lo que básicamente hacen es resumir como hitos, ¿cierto? Establecimiento de relaciones, a veces se hace énfasis en la cooperación técnico-científica o cultural, pero un trabajo de historiador que vaya al archivo y que exponga tal vez lo que los gobiernos no quieren mostrar, no se ha hecho. Entonces mi intención con este trabajo era explorar esa arista. Y justo cuando estaba pensando en esto, salió una llamada para enviar propuestas de investigación a un dossier que se llamaba la dimensión transnacional de la vía chilena al socialismo. Esto en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Fue digamos, una edición especial que era coeditada por historiadores de renombre como Eugenia Paleraki, Rafael Pedemonte, Marco Morra. Entonces me pareció que era una oportunidad única para incorporar esta idea que tenía a la discusión. Entonces yo no estaba, digamos, involucrado en las redes de estudios históricos, por lo que me enteré de este Call for Papers cuando faltaba un fin de semana. Me encerré en mi casa, tomé todo lo que tenía y escribí este artículo en 2 días. Lo envié sin digamos, esperanzas. Pensé que básicamente me podían enviar comentarios, algún feedback que me iba a permitir después publicarlo en otra parte. Y con todas las deficiencias que tenía, que sí las tenía, me dijeron, igual queremos que lo publiques. Te vamos a dar más tiempo para que lo trabajes. El feedback que recibí de parte de ellos antes de ir a los evaluadores anónimos o evaluadores por pares fue invaluable y me llevó a explorar cosas que yo no había pensado en su primer momento. Bueno, está eso. Y después a nivel de la historiografía en Chile se ha estudiado la reacción de las naciones divididas al triunfo de la unidad popular. ¿Qué piensan ustedes? Es el momento chileno en la Guerra Fría. Un marxista que es electo presidente de forma democrática. Entonces, claro que este acontecimiento telúrico va a tener ondas expansivas que van a alcanzar distintos países y les va a pegar muy fuerte a las naciones divididas. Va a ser, por ejemplo, el caso de Alemania y la Alemania federal. ¿Qué va a hacer la Alemania federal? El caso de China, la República de China, China-Taiwán, que tenía relaciones con Chile. Entonces, ¿qué va a hacer en caso de que la Unidad Popular decida reconocer al gobierno de la República Popular China? Y eso se ha estudiado. El caso de Alemania, por ejemplo, hay un historiador, se llama Joaquín Fermandois, digamos, es uno de los máximos exponentes de los estudios históricos en Chile. Él ha hecho trabajos, ha escrito sobre la reacción de Bonn al gobierno de la Unidad Popular. Y en el caso de las reacciones chinas, tanto de la República China y la China Popular, hay publicaciones de Pablo Ampuero y de Diego Lincho. Pero en el caso de Corea del Sur, no había. En la historiografía no había ningún estudio histórico que se dedicara a estudiar la respuesta surcoreana al gobierno de la Unidad Popular. Entonces yo hice un trabajo histórico, primero en el paper, claro, porque no hay mucha literatura sobre las relaciones Chile-Corea del Sur. Hice, digamos, un trabajo de recopilar ciertos antecedentes, hitos. Cabe destacar, por ejemplo, que 15 naciones latinoamericanas establecieron relaciones con Corea del Sur en el año 62, que eso fue la conmemoración de los 60 años hace poco. Pero no todas las naciones latinoamericanas fueron tratadas igual, en el sentido de que Corea del Sur tenía recursos limitados, entonces solo pudo establecer embajadas en ciertos países. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, por ejemplo, se hizo esto,
pero en el caso de Chile no. El embajador primero de Brasil fue concurrente para la Argentina y para Chile, y después ya cuando estaba la embajada aquí en Argentina, el embajador en Argentina se volvió concurrente para Chile. Chile hasta el año 66 no tuvo una embajada coreana. Y lo que motivó a Corea del Sur a establecer una embajada en Chile fue que un grupo de políticos, de personajes de los movimientos sociales, también estaban involucrados periodistas, formaron una asociación de amistad con Corea. Y en este caso me refiero a Corea del Norte. Esta asociación de amistad tenía poder de lobby y logró que en el año 65 una delegación del Congreso chileno viajara a Corea del Norte. El primer viaje que hizo una delegación parlamentaria oficial sudamericana, no me voy a arriesgar a decir Latinoamérica, sudamericana, a Asia, fue esta delegación chilena que viajó a Corea del Norte. Entonces, esto le puso una presión inmensa a Corea del Sur, que hasta ese momento tenía una política muy pasiva, porque cuando uno revisa los documentos, siempre está esta idea de que si hay algún problema podemos apelar a Estados Unidos. La idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos estaba bien instalada en la diplomacia surcoreana, y todas las esperanzas estaban que Estados Unidos podía, digamos, contener cualquier intento de infiltración norcoreana, que no fue el caso. Sí. Entonces, ocurre lo impensado, Allende gana, y el primer desafío que tiene que enfrentar la diplomacia surcoreana es: ¿va a participar o no en la ceremonia digamos, de ascenso al poder de Salvador Allende? Y uno puede ver en los documentos, la invitación la extiende, ¿cierto?, el gobierno demócrata cristiano, el gobierno anterior a la Unidad Popular, y en Corea hay una discusión, en Seúl, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una discusión acerca de la conveniencia de si enviar o no una delegación surcoreana a este evento. Se sabía que Corea del Norte iba a estar presente con una delegación no oficial. Entonces, cuando uno empieza a revisar los documentos, los diplomáticos surcoreanos empiezan a debatir si vale la pena o no. Eventualmente lo hacen, y en la ceremonia de toma de mando, llamamos nosotros, de Salvador Allende, van a haber una delegación surcoreana y una delegación norcoreana. Después, ya que Allende asume el poder, está el tema de si reconocer o no a el gobierno norcoreano, y el grado en el cual se le va a entregar ese reconocimiento. Entonces, en un principio, digamos, un sector bien entusiasta de la Unidad Popular quería extender un reconocimiento pleno, esto es establecimiento de relaciones diplomáticas completas con embajadas, pero también dentro de la Unidad Popular en los primeros años había esta visión de que no había que excederse, ¿cierto? Que si bien había un proyecto a largo plazo para construir el socialismo en Chile, se iba a hacer gradual. Entonces esto impactó en las relaciones Chile-Corea del Norte, porque a Corea del Norte solo se le entregó reconocimiento diplomático y se le permitió establecer una oficina comercial en Chile. Entonces tenemos, digamos, esta primera fase que dice que se van a establecer relaciones diplomáticas, pero estas van a permanecer limitadas. Después tenemos una segunda fase, en el año 72, cuando ya hay conversaciones entre Estados Unidos y China, y el embajador chileno en China, Armando Uribe, le escribe al Ministerio de Relaciones Exteriores y les dice: ahora llegó el momento para establecer relaciones con Corea del Norte. Ahora Estados Unidos no puede decir nada. Lo chistoso de esto, no sé si alcanzan a ver acá, pero dice cifrado secreto. Yo este documento lo consulté en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, pero el documento que ven ustedes lo saqué del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. Corea del Sur en el año 72 tenía documentos de la Cancillería chilena. ¿Cómo los obtuvo? No lo saben. Y finalmente, se hace oficial el reconocimiento digamos, a Corea del Norte en el año 72, en junio,
Y eso va a marcar, digamos, el punto más bajo de las relaciones Chile-Corea del Sur. Corea del Sur decide permanecer en Chile, pero lo que hace es que llama al embajador. Y nosotros vamos a tener un periodo de 1 año y medio que va a haber un embajador que en realidad va a ser no sé si el tercer secretario, me parece. Y aquí quería destacar algo importante porque en mi plan original yo solo iba a hablar sobre el gobierno de Salvador Allende, pero uno de los editores me dijo, pero tienes que hablar del golpe, ¿qué pasó? Cuenta la historia completa. Y encontré un documento que me llamó mucho la atención porque es un telegrama que envía el ministro de Relaciones Exteriores a sus embajadores en Argentina, en Estados Unidos y en Perú. Y les dice, les ordena en el fondo, digamos, informar acerca de los desarrollos de la revolución chilena. Y esa palabra revolución, yo no sé si puedo hacer un zoom aquí, que en coreano es Hyungmyeon, está tachada y dice Sate, que es como acontecimiento, ¿cierto? Y mis editores digamos, me empujaron a plantearme y pensar por qué ocurrió esto. Y la única forma de explicar esto que a mí se me ocurre es que, si recuerdan cuando Park Chung-hee, digamos, toma el poder, él habla de el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el fondo, desde Corea del Sur se estaba haciendo un símil. O sea, ok, si nuestro golpe fue revolucionario, el de los chilenos también. Cuando en realidad el golpe chileno fue de todo menos revolucionario, uno podría llamarlo contrarrevolucionario. Entonces, por temas de tiempo lo voy a dejar hasta acá, pero finalmente quería comentarles que hubo un factor de aprendizaje de todo esto que terminó impactando en cómo se definía la política exterior de Corea del Sur, porque hasta el triunfo de Allende, Corea del Sur sistemáticamente había, digamos, cortado relaciones con cualquier país que entregara cualquier tipo de reconocimiento a Corea del Norte. Eso pasó 2 veces en África, una vez en Asia, me parece, y en el año 73 tenemos un discurso de Park Chung-hee en el cual él dice que va a abrirse a los países socialistas, que va a tener relaciones con cualquier país independientemente de su ideología. Y aquí yo no quiero decir que Salvador Allende causó esto, no, no, pero es un tema de correlación, causalidad, pero sí yo creo que hubo un efecto y un factor de aprendizaje. Y bueno, lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Em, Damos lugar ahora a la exposición de María del Carmen Hernández Cueto. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Nayarit, donde se desempeña actualmente como profesora investigadora. Además, dirigió el proyecto Semilla del Centro de Investigación en Estudios Coreanos en la misma universidad. La Universidad Autónoma de Nayarit posee la única licenciatura de estudios coreanos de América Latina. Y la presentación que va a compartir con nosotros hoy se titula Seúl y Ciudad de México, Megalópolis, un estudio comparativo. Buen día. Pues vamos a ir un poquito rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Eh, pues yo vengo de Nayarit. Les voy a dar la presentación. No, todavía no hemos publicado no da, no da el cambio.
Ok. Ajá. Iniciamos comparando, pues, de origen vienen las políticas del gobierno en estas dos ciudades que tienen, pues, por definición o eh, em, características similares con respecto al número de población, la densidad poblacional. Em, Este es, pues ya ven, no sé si reconocen qué torre es. A ver, las chicas más jóvenes normalmente. Es muy popular, ¿verdad? En Corea. Y este es pues el ángel de la independencia que, como decían hace rato, en fútbol llama. Ahí es donde se concentran la gente en los triunfos que ahí va a celebrar. Se me hicieron las imágenes como más representativas de las dos ciudades. Pues el objetivo es, en inicio, establecer los servicios públicos municipales de ambas ciudades. Y vamos a ir comparando cómo, pues más que coincidencias, encontramos muchas cuestiones opuestas. En las teorías dicen que la habitabilidad de una ciudad pues promueve la calidad de vida. Tú dices, pues normalmente en las ciudades grandes pues se tiene una mejor calidad de vida y pues desde mi punto de vista ahorita lo vamos a discutir, así es en realidad calidad de vida. Sostenibilidad e inclusión social de los diversos habitantes. Em, Normalmente se trata de proveer en las ciudades grandes cuestiones de servicios públicos, como el agua, la luz, eh, pues las cuestiones de movilidad de los automóviles y eso, cuestiones. Pero con respecto a las cuestiones sociales, también se trata de ver la movilidad de las personas, una movilidad social. Y aquí tenemos los tipos de ciudades, pues nosotros ahí en México tenemos mucha interacción con los coreanos. Se interactúan mucho en la Ciudad de México y Seúl en las cuestiones diplomáticas, de negocios. Nosotros estamos fuera de ese foco, pero bueno. Entonces, los servicios públicos, dicen, cuando nació el Estado, pues empezó a gestionar todos los servicios públicos que nosotros damos por hecho, la recolección de basura y esas cuestiones más como genéricas, ¿verdad? Y de cómo, pues si no cumples o no tienes, pues te expones a ciertos castigos, multas, infracciones por no cumplir con esas políticas que se establecen, ¿verdad? Entonces dice aquí que el servicio público, el objetivo es que la persona tenga un bienestar social, un bienestar pues público de los impuestos que luego reclamamos, ¿verdad? Que muchas veces aquí me ha tocado ver varias protestas de que decimos pagamos ciertas cosas o el gobierno nos recoge cierto impuesto y de vuelta queremos ciertas cosas que a veces no tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos pues los servicios. ¿Cuáles son? Aquí empiezo yo la comparación de que en México lo municipal pues abarca todo esto, pero en Corea es todo casi nacional. Todo es, o sea, desde la República, desde la ciudad de Seúl, el gobierno, los senados deciden por todos en general. Y aquí en México no. O sea, se establecen ciertas políticas en la ciudad y para los estados, pues depende de la economía de los estados, pues cambia. Y entonces tú ves tú visitas el país y la ciudad, wow, es fantástica, es muy bella, pero cuando te vas a otros estados, pues la disparidad es bastante tangible. En Corea igual vas a Seúl y pues todo es bello, ¿verdad? Porque tienen también establecidas unas rutas turísticas que no te permiten ver pues lo que no es tan bello, ¿verdad? Y en México tenemos menos esa cuestión de, pues si tú quieres ir a ver
es más libre, y en Corea todos sabemos que pues hay un poco más de control sobre todo, ¿verdad? Pero esta es una cuestión nacional, pero esto también está comprendido entre estos servicios. O sea, desde la capital se controla todo, y en México es diferente. Tenemos los servicios municipales que son como un poquito más independientes, y ahora con la globalización pues han cambiado mucho las cosas, y se ha tratado de modernizar pues a ambas ciudades. Se ha tratado de tener menos exclusión o más inclusión, que sea más equidad para todos los grupos que son vulnerables, ¿verdad? Todos los grupos, pues como sabemos, ahorita lo mencionaba la chica en la presentación, pues los chicos de la comunidad LGTB, los chicos que tienen diferentes capacidades, los chicos, pues hay muchos grupos vulnerables, ¿verdad? Y ahora con los servicios públicos municipales, pues ya de pronto se hacen globales, ¿verdad? Porque hay que incluir o tratar de dar más equidad, pues ahora con los objetivos del 2030, se han estado en la Ciudad de México haciendo muchos cambios. En Seúl, pues es muy cambiante. Tú vas un año y al siguiente, pues ya han cambiado muchas cosas. Es una ciudad que cambia con mucha velocidad. Aquí tenemos la comparación, pues sabemos que Corea del Sur es más pequeña, pero con respecto a la densidad poblacional, pues son similares y las cuestiones económicas de las características que tiene la Ciudad de México y la que tiene Seúl. Les decía yo que más que coincidencias encontramos muchas cuestiones opuestas, pero en cuestión de lo cosmopolita son muy similares en todas las cuestiones. Ahorita vamos a llegar a los antecedentes de la Ciudad de México, los poderes, cómo están estructurados, pues nosotros en los tiempos antes de la conquista, cómo era la gran Tenochtitlan, ¿verdad? Y de cómo Seúl, en la tarde vamos a hablar de historia, de cómo los antecedentes de la ciudad de Seúl, pues cómo inició y cómo se decidió. Pues antes no era la ciudad capital, es reciente que es la ciudad capital, y pues la Ciudad de México siempre ha sido la ciudad capital. Nosotros tenemos los impuestos, son muy similares, nada más que pues en Seúl ya sabemos que todo está un poco más tecnificado. En la Ciudad de México también, pues todas las cuestiones de servicios municipales, ya hay plataformas para pues que tú puedas hacer tus trámites que se requieren, pero como decían los profesores ahorita, ellos pues han tenido un boom, un crecimiento increíble. En estas dos ciudades son muy parecidas. Aquí ahorita ya decían, van a tener más cámaras con respecto a los movimientos por el envejecimiento de la población. Si alguien está enfermo, la cámara va a poder captar en 3D, pues a la gente que vive sola, porque sabemos que está habiendo un cambio social ahí en Corea, y ya los jóvenes como ustedes, ya casi nadie se quiere casar y viven solos, pero también los ancianos viven solos. Entonces, ahora se está creando este servicio para para las personas de mayor edad. En México estamos para atender lo del crimen, las drogas, atropellos, otro tipo, la vigilancia es diferente. La seguridad se enfoca a otras cosas, más a contener el crimen, y acá ya estamos pues más evolucionados, enfocados al cuidado de la población, pero de otro tipo, no del crimen. Ellos, ya sabemos todos, ya brincaron y evolucionaron en muchas cosas, en el bienestar social. Pues la seguridad social es universal. En México no, si no perteneces tenemos el ISSSTE, el IMSS, y te sientes muy mal, no te atienden. Están iniciando por un servicio universal, que como en Corea del Sur, donde te sientas mal, tú puedes acudir a cualquier hospital y se te atiende.
Allá también tiene hospitales occidentales y orientales. Entonces, depende de lo que tú elijas, puedes ir a cualquiera de los dos hospitales. Igual en México tenemos, pero todo eso es privado, pues le llaman medicina alternativa, no le llaman medicina oriental, pero todo eso es privado todavía en México. ¿Cómo voy? Ok. Bueno, ya le avancé un poquito. Pues este tema viene de la cuestión de la gobernanza, pues, de las políticas internas que tienen en el país, pero la diferencia mayor que hemos estado viendo, todavía no lo terminamos, les digo el paper, es de que nosotros diferenciamos lo nacional, estatal y municipal, y de acuerdo a eso los planes van cambiando y en nuestras zonas económicas, pues también cambian. Pero en Corea no, todo es el control desde lo nacional para todos, aunque no aplica en las cuestiones rurales y urbanas, pero tiene más cobertura para todas las personas. Y nosotros aquí todavía estamos pues ya ven que tuvimos un cambio de gobierno de derecha a izquierda. Ha sido un transitar bastante complicado para todos, porque estábamos muy acostumbrados al moche, al ayúdame compadre, mi ahijado, el padrino, y pues ahorita ya muchas cosas de esas ya no se pueden y ha sido difícil para todos nosotros, pues que todo se podía, ¿verdad? Todo se podía hacer de lo municipal a nacional, te brincabas y puedes hacer muchas cosas, ahora ya no. Ya empieza a haber, pues mucha gente reniega de más control sobre la gente, más control sobre lo que se debe y se puede y no se debe hacer. Y en Corea pues ya están en eso más establecidos los límites para todos de qué puedes y no debes hacer. Igual como ellos, también nosotros tenemos en las cuestiones sociales pues muchas inequidades todavía, pero en la Ciudad de México, pues igual que Seúl, es bastante competitiva, pero igual hay más oportunidades, mejores salarios debido a las políticas, pero es ahí donde está la base del gobierno. Eso es, yo creo que en lo que son similares, como son las ciudades capitales, pues hay muchas ventajas para todos los que ahí habitan, pero también son las ciudades que son más caras. O sea, para vivir ahí, pues tienes que tener un buen sueldo para poderte sostener y estar ahí. Y pues ya de mi parte, en los avances que tenemos, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Es el turno de María del Pilar Álvarez. No sé quién es esta investigadora, no la conoce nadie. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Coreanos por la Universidad de Chongqing. Ha sido becaria de Korea Foundation, el Korean Literature Translation Institute y del NIED en Corea. En la actualidad se desempeña como investigadora del CONICET y profesora de estudios coreanos en la Universidad de El Salvador. Es además directora de la diplomatura y de la maestría en estudios coreanos en esta universidad y directora del proyecto Core University Project de la Academia de Estudios Coreanos. La presentación que trajo para compartir con nosotros hoy se titula El ataque a la memoria y la partidización del movimiento de las mujeres de consuelo en Corea del Sur. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, ya no, nos conocemos todos a pesar de las formalidades que mantuvo Luciana por si algún distraído se conectaba. Y bueno, como ando organizando y uno anda de acá para allá, no iba a presentar, pero bueno, sentí un poco de obligación y ya van a entender por qué en el transcurso de la presentación lo agarré. Bueno, que la mayoría sabe que trabajo el tema de las mujeres de confort o de consuelo desde hace muchísimos años. En realidad siempre trabajé vínculos Corea-Japón desde distintas perspectivas y en realidad lo que les quería presentar hoy es un poco un giro que ha habido a la derecha o no, ahora lo vamos a discutir, en Corea, que ha tenido consecuencias bastante profundas para el caso del movimiento social de las mujeres de consuelo. Bueno, este giro llega en un momento donde se ha hablado bastante sobre las nuevas derechas o viejas derechas, pero estas derechas que están ahí
En Corea se usa más la palabra conservadores o para referirnos por ahí derecha por las connotaciones que le competen a Camilo, que es el que estudia Corea del Norte y los vínculos intercoreanos, carga con connotaciones un poco fuertes la palabra derecha o rojos, como se dice allá, así que más que nada conservadores. Pero bueno, un poco entraba en estos debates, sobre todo a partir de la última presidencia, el último presidente recientemente ya oficialmente destituido de Corea, Yoon, que cuando hizo su campaña electoral tomó algunas cositas de estas modas de lo que se estaba hablando de las nuevas derechas. Una campaña, por ejemplo, antifeminista, diciendo que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer, algo que después no hizo. Bastante negacionista en algunos temas, sobre todo en los temas que yo trabajo, es decir, en todo lo que tiene que ver con la agenda de los derechos humanos vinculados a la rectificación del pasado colonial de Japón. Algo que llegó después un poco ya en su presidencia y bastantes campañas en los medios de derecha antichinos, con muchos programas de si China les está robando la industria cultural, si se visten igual, si ponen el hanbok. Bueno, un montón de discusiones poniendo un poquito en agenda así sentimientos de odio entre países vecinos que nunca obviamente son productivos. Y en este marco el presidente Yoon, que bueno, que de alguna manera tiene que ver para los que debaten las nuevas derechas o con otros nombres, porque hay varios debates similares en la ciencia política, tiene que ver con discursos un poco agresivos en términos del otro en general, y que estos discursos agresivos sobre el otro están sobre todo cargados de símbolos culturales, ¿no? Entonces pareciera que en ese neoliberalismo no hay una respuesta de los conservadores a un montón de demandas económicas y socioeconómicas que tiene la población, y eso influye un montón cuando el momento de asumir este presidente, ¿no? Está cargada de un montón de demandas post-pandemia, guerra Rusia-Ucrania, una mega devaluación que tuvo que hacer el país para sobrevivir, que bienvenida sea, porque eso permite, la supervivencia económica. Pero bueno, en toda esa agenda de reclamos, llega básicamente con un discurso de símbolos culturales, de enfrentamiento y marcando fuertes enfrentamientos internos que, como suele pasar, ya existen en la sociedad. El movimiento en sí de las mujeres de confort para esa época tiene una larguísima, larguísima historia, como pongo acá en las imágenes. Y ahí está, voy a mirar la hora porque si no hablo más. Y bueno, formalmente siempre se toma el primer testimonio público, que claramente no es el primer testimonio de una víctima, pero bueno, la emergencia del primer testimonio público en 1991 de Kim Hak-sung, que un poco le va a dar forma, porque va a representar después la primera demanda legal contra Japón, y en realidad las organizaciones que estaban recientemente fundadas, como el Consejo Coreano, que es la organización protagónica en Corea del movimiento de las mujeres de consuelo, fundada en noviembre de 1990, va a ser quien ayuda a esta mujer a presentar su demanda, a hacer su primer testimonio público, y a partir de acá sí tenemos la emergencia de un movimiento. En este movimiento, como la palabra lo dice, no hay una organización, no está solo el Consejo Coreano, sino que hay varias organizaciones, pero hay dos que son más conocidas en la defensa porque están exclusivamente en la defensa de las mujeres de consuelo. Uno es el Consejo Coreano y la otra es la Casa Compartir, Nanumchip, que surge en el 92, ¿no? Al año siguiente ya aparece. Y desde acá tenemos una ola infinita, ¿no? Vamos a tener que en 1992, que aparecen en esas imágenes, ya desde Corea lo que se decide es armar como una especie de red, como hacemos hoy, pero bueno, es una especie de red que se llama Conferencia de Solidaridad Asiática, para congregar todas las iniciativas que empiezan a aparecer como un efecto dominó en los distintos países, que sabiendo que tenían víctimas, sabiendo que Japón había avanzado a la guerra, era muy probable que tuvieran víctimas de la esclavitud sexual, o se sabía que había habido víctimas de la esclavitud sexual, y la idea era empezar a congregar una agenda de lucha política común, ¿no? Esto tiene un objetivo político muy claro a nivel internacional, y sirvió para construir un movimiento que va a ser cada vez más sólido al interior de Corea, pero también a nivel internacional, ¿no? Y acá tenemos en el año 2000, cuando se hizo un tribunal de mujeres, el tribunal que se hizo en Japón es un tribunal no vinculante, realizado por organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos, que van a terminar dando el veredicto de que Hirohito era responsable, pero son tribunales no vinculantes. Acá tenemos varias protestas en distintos países, para que vean, no solo en Corea vamos a tener un movimiento muy, muy grande, Taiwán, China, claramente como
Taiwán, China, dejamos ahí cada uno que quiera, como países protagónicos junto con Corea, y obviamente un fuerte protagonismo de todos los movimientos de derechos humanos en Japón, ¿no? Que apoyan la causa desde mucho antes de que se iniciara en Corea este proceso. Acá, por ejemplo, en la inauguración del museo que hay en Shanghai. Y bueno, en todos estos años, que no va a ser la presentación, por eso no me extiendo más, en todos estos años hay congresos, museos, políticas de memoria y sobre todo una política muy firme de reclamarle a Japón por la rectificación y reclamar a través de demandas judiciales que se han hecho en distintas oportunidades en los tribunales de Tokio. Como emblema en Corea, y muchos ya saben, surge también en enero del 92, surge la protesta que va a ser todos los miércoles de 12 a 13 al mediodía, es la hora que se come en Corea. Corea en eso es muy homogéneo, todo el mundo come a las 12. Y frente a la embajada de Japón en Seúl, que hablando ahí de urbanismo recién Carmen, no cambió de lugar, pues se podría haber cambiado, pero sí en la misma locación, lo cual contribuyó mucho a esta protesta. Frente a la embajada, y bueno, desde entonces hasta la actualidad vamos a ver que tenemos esta protesta que claramente es un símbolo del movimiento, de la cual participan las otras organizaciones también, pero lo organiza el Consejo Coreano. Bueno, en el año, cuando se cumple la marcha número 1000, lo que va a ser un artista, que no estaban tan vinculados al movimiento, tenían algunas conexiones, pero no habían sido militantes desde el origen, deciden que para representar la marcha número 1000 había que dejar una estatua, ¿no? Va a ser como la primera política de memoria como muy fuerte, ¿no? Visible en las calles. Y bueno, en ese momento logran la aprobación del gobierno de Seúl para colocar la famosa estatua de la paz, como le dicen en las traducciones, le dicen de la paz, de la niña paz literal sería, y bueno, creo que ahora de acá le vamos a decir la niña paz. Bueno, y este monumento en la actualidad hay en miles de lugares, no podría poner, pero en Seúl ya ponen un mapa y les va a salir, hay por toda la ciudad, hay muchísimas representaciones, además de representaciones que hay en otros países como en Alemania, Italia y Estados Unidos. Y acá está la Casa de Compartir, que es la otra organización que queda en las afueras, en realidad que queda en Gwangju, pero no el Gwangju conocido, es un Gwangju que sería como en las afueras de Seúl, a 2 horas, la ciudad, donde tiene representaciones libres, por ahí no el mismo monumento, pero la idea es ir, acá están las representaciones de las mujeres fallecidas que vivieron ahí, y bueno, es esto de empezar a dejar un símbolo, sobre todo pensando en que entramos en una nueva etapa, que es que prácticamente no tenemos víctimas con vida, ¿no? Entonces, un poco va a afectar las políticas de memoria. Y acá lo que nos compete con las nuevas derechas es el tema ideológico y los derechos humanos, y para hacerlo obvio, foto de Moon Jae-in con una de las víctimas de la esclavitud sexual, y acá, bueno, Park Geun-hye con Shinzo Abe y ahora con el presidente Yoon. Ya vamos a explicar un poco. Claramente el movimiento más allá de que por fuera de Corea parezca que hay una gran homogeneidad respecto a este movimiento, porque trata de mujeres o sobre todo por un estereotipo que hay más marcado sobre la política coreana, que es como es un movimiento, sería que cuestiona la etapa de la colonización de Japón en Corea. Bueno, hay como una especie de batalla cultural ganada, algo que no existe en Corea del Sur, y entre las principales fuerzas políticas, serían los dos principales partidos políticos, fuerzas políticas sería más correcto, por ahí el nombre cambia del partido, fuerzas políticas con capacidad de ganar las elecciones presidenciales, hay una grieta muy grande en términos de los derechos humanos, y esta grieta tiene que ver un poco como con el origen de las dos fuerzas políticas, ¿no? Una de las grandes fuerzas políticas, que está representada acá en el caso de Moon Jae-in, del Partido Democrático, es la que surge en la transición a la democracia. Es decir, surge justamente de hoy que hablábamos, bueno, del movimiento Minchun, de todo el activismo en contra, de las dictaduras, y ese activismo político entre todas esas organizaciones, cuando entra la democracia, algunas se van a dedicar a otros temas, y entre ellos van a estar las mujeres que van a fundar las organizaciones en defensa de las mujeres de Consuelo. Ellas vienen de tener una política, de ser muy, muy activas en la política por la democracia, muy vinculadas a la iglesia cristiana, a los protestantes, especialmente a la Universidad Hanjin, y bueno, y de esto va a surgir estos movimientos, y bueno, está clarísimo, ¿no? El partido que ha exigido la rectificación no solo del caso de las mujeres de Consuelo, sino también el que abrió las campañas para la reconciliación,
políticas de rectificación por la dictadura, por la guerra de Corea y por tantas masacres que ha vivido el país, como lo de Kwangju, ha sido siempre el Partido Democrático o fuerzas del Partido Democrático. Y como contracara, de alguna manera, tenemos estos conservadores, por ponerle alguna palabra más englobada, porque su partido cambió más de nombre que los otros, que bueno, son los herederos de alguna manera de esta fuerza de la dictadura, que en la actualidad, para no ser injusto, no niegan que estas mujeres hayan sido esclavizadas sexualmente, pero tienen la política más de dar vuelta a la página, ¿no? No es necesaria las políticas de memoria, ¿no? Un clásico, ¿no? ¿Para qué estar pensando en el pasado? Frase que también se escucha muchísimo en la Argentina cuando vienen estas situaciones muy complejas, y por eso no es casualidad que el único acuerdo firmado entre un presidente de Corea del Sur en democracia para resolver, entre comillas, el tema de las mujeres de Consuelo fue bajo el gobierno de Park Geun-hye, bueno, junto a Shinzo Abe, que ya ha pasado a mejor vida o peor vida, quién lo sabe. Y bueno, en la misma línea claramente va a venir Yoon. Yoon con una estrategia política, vamos a ver, mucho más audaz. 3 minutos, bueno, mejor, después van a tener que buscar en Google entonces. El escándalo de recorrupción. Lo que va a parecer inédito hasta ahora en esta tensión va a ser una gran campaña mediática para decir que estas organizaciones son corruptas. Acusaciones de corrupción en Corea es moneda corriente, ya lo sabemos, pasa mucho en las democracias recientemente, todos son corruptos, corrupto A, corrupto B, pero acá hay, claro, un escándalo de corrupción para desprestigiar claramente el trabajo que se venía haciendo desde hacía muchos años. Y esto no es casualidad, llega el escándalo de corrupción cuando este personaje, Yoon Min-young, ella que va a ganar es la directora histórica del movimiento de las mujeres de Consuelo y bajo el gobierno de Moon Jae-in gana su representación en la legislatura. Entonces, cuando da el salto a la legislatura, viene la campaña fuerte diciendo que ella malversaba fondos, se habían quedado con plata de las donaciones, etc. Una gran demanda de corrupción que va a hacer que su partido la ponga en suspenso, pero como eran demandas, todavía no estaba acusada, no dejó la legislatura, no corresponde, eran acusaciones, y para esto el gobierno se va a buscar una muy buena estrategia, que es una víctima, como en 1991 había una víctima que tenía que hablar diciendo que había sido víctima de la esclavitud sexual, vas a buscar una víctima que diga que ella se corrupta. Y esta víctima también es un personaje histórico de la organización, viene militando desde hace muchísimos años, es un personaje de la alta política, muchas películas están inspiradas en ella, el Museo de Taegu también le pertenece básicamente, está inspirado en su vida, y ella es la que va a salir a denunciarla, con 91 años. Según cuentan las malas lenguas, mucha tensión política, las dos como que querían alguna representación más importante en el gobierno de Moon Jae-in. Lo cierto es que el escándalo de corrupción mediante, bueno, obviamente empieza no solo a desprestigiar, ¿no? Empieza a instalar, los medios no los maneja, los medios tradicionales son medios conservadores, campaña muy fuerte, había algunos problemas quizás financieros, pero no se logró comprobar que hubiera una corrupción, es decir, que hubiera una apropiación de fondos. Quizás lo que faltaba era un mejor control de los fondos, que eso es la causa en la actualidad. Y a partir de ahí esta guerra se va a trasladar también a la protesta de los miércoles. Por ejemplo, ahora ya llevamos varios años, la Estatua de la Paz, donde antes ustedes se podían pasar, sacar fotos, está vallada por seguridad para que no violenten. Hay más policías que si hubiera un ataque norcoreano alrededor, impresionante, un despliegue policial, igual los tienen a la vuelta, la embajada americana está a la vuelta, entonces hay que le deben pedir, llenan de policías. Y vamos a ver que ahora a la campaña, a la protesta de los miércoles, se le va a hacer la contrapropuesta. Es decir, en la vereda de enfrente es muy coreano, acá yo creo que terminarían a las piñas, no hay espacio para esto. Pero están en una vereda las mujeres el movimiento de las mujeres de confort, porque el presidente las mandó a vallar, a que se pongan de un costado, y de la vereda de enfrente se pone toda esta gente a decirle que son corruptos, que es mentira lo de la estatua, que eran prostitutas, el viejo discurso de derecho y esta fotito hermosas en los autos en los que llegan. Estados Unidos, Corea del Sur y Park Geun-hye ahí siempre presente. Como me queda poco. Esto tampoco es tan nuevo, en realidad es nuevo en la vida política, ¿no? Esto, aparte la misma perseverancia. Todos los miércoles va la contrapropuesta, hay que admirar la perseverancia coreana. Ha habido siempre algunos negacionismos en la academia, no es que no hay espacio. Corea, bueno, como Argentina no tiene ninguna ley respecto a las publicaciones en ese sentido, como se ha discutido mucho, pero bueno, no es como en Alemania. Acá abiertamente alguien si quiere ser negacionista puede publicar su libro, en Corea también. Y en la academia existe este pequeño negacionismo con algún espacio.
y la causa se va a empalmar con otra causa que no sabemos si ha estado orquestado o no, de denuncias de los empleados de la otra organización diciendo que trataban mal a las mujeres que vivían en esta organización. Esta organización tiene una casa de cuidados, que es el origen de la organización. En 1992 surge para cuidar a las víctimas que después de denunciar no querían volver a sus casas. Y desde entonces, bueno, acá estoy, con un argentino por ahí varios conocen, los que acá y no saben, en la casa de cuidado, y a partir de estas denuncias, por una disposición judicial, la casa de cuidado está totalmente vacía. En este predio funciona el primer museo, fundado en 1998. Está vacío en un estilo muy coreano. Pueden visitar el museo, pero no hay seguridad, no hay nada. Bueno, creo que no quedaría nada acá, pero el tema es por la demanda judicial, y estas mujeres, las pocas que quedaban, fueron trasladadas a otro lugar, ¿no? Como parte del gran golpe al movimiento. Y bueno, un poco la idea era qué hay de estas nuevas derechas en estos movimientos, si la memoria tiene dueño político partidario, discusión que se da permanentemente en la Argentina, que también sufre de esta oposición, ¿no? De pensar que no hay víctimas, sino que hay víctimas que pertenecen a una línea política. Y bueno, en lo personal, claramente que tiene dueño, claramente le pertenece al movimiento que puso en agenda, ¿no? Es la realidad, es que hay un movimiento que tiene una enorme trayectoria, que es el que viene luchando desde que nadie quiere escuchar estas causas, es el que ha logrado todas las políticas de rectificación, compensación, memoria e internacionalización de la causa, y creo que es justo que tenga dueños, pero honesto, el golpe va a ser a este presidente Moon Jae-in, extremadamente comprometido, que no solo las visitó, las ponía en los actos políticos, ¿no? Entonces ahí va a ser como quizás un efecto más fuerte. Más allá de la causa, que va a provocar algunos efectos en Corea, ya termino. El tema, bueno, hay un poder detrás de esto. Yo creo que a nivel internacional hay, porque la causa no se vio muy afectada a nivel global. Es como un escándalo muy coreano. Todos conocen en Corea y en Japón, obviamente, que también va a aprovechar este escándalo para desprestigiarlas, pero me parece que globalmente muestra que ellas ya habían ganado una gran batalla, que es la de los derechos humanos de las mujeres, y bueno, con esa gran batalla justamente ahora llegó a Argentina y por eso pensé que había que hablar del tema. Está exhibida la estatua en la Feria del Libro, estatua que llegó en 2022 y todavía no se había podido colocar. Y justo días antes de esto, bueno, semanas antes, había surgido también una muestra espontánea de memoria de las mujeres en el barrio coreano. Muestra que duró un día, después la retiraron y bueno, la estatua va a estar de manera temporal. Y bueno, dadas las visitas, todos uno podría decir que no está muy afectada, nadie está pensando en corrupciones y cuestiones más políticas detrás. En el caso de Corea, el tema de las nuevas derechas, creo que no, que en el caso de Corea, más que nada, que las campañas tenían que ver con la nueva derecha en el caso de Yoon, pero no en el caso de las mujeres de confort. Creo que es una vieja derecha que ha tratado de múltiples maneras de ir desprestigiando al movimiento, solo que en esta vez usó una estrategia mucho más inteligente vista desde las políticas, que son las demandas de corrupción, que esto un poco ha pasado con todo el lawfare, ¿no? Porque yo tengo una demanda, sale el escándalo, salen todos los medios, todo el país piensa que sos un corrupto, a la gente le encantan los escándalos de corrupción porque saca el peor resentimiento social, él tiene plata y yo no tengo plata. Y después, si es mentira, nadie se enteró. Ya no sale más porque la justicia tarda como un año, en Corea también, es amigo de los jueces, cajonean las causas. Toda esta dinámica también la vamos a tener en el caso de Corea, y por lo tanto, para cuando por ahí sean desestimadas, ya nadie se acuerda. Esto hizo que hay menos gentes en la protesta, que ha quedado un cierto resquemor, pero no ha afectado a nivel internacional. Y muy probablemente vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones en Corea. Todo tendría que indicar que gana el Partido Democrático. Y sí que claramente es una causa vinculada al Partido Democrático. Es inevitable que así lo sea. Los militantes, como decían hoy temprano, de hecho en estas causas de corrupción están todos refugiados en esta Universidad de Hanshin, que les ha dejado abrir otro museo, que les ha dado refugio político y que bueno, que para ellos es parte de la dinámica cotidiana, ¿no? Tiene dos grandes grietas en derechos humanos Corea. Una tiene que ver justamente con Corea del Norte, acá el tema que le compete más a Camilo, y la segunda tiene que ver con la rectificación del pasado opresor de Japón en la península. Muy probablemente con el cambio regional, pasada estos malos tragos de corrupciones varias, igual la memoria muy probablemente de las víctimas perdure y esto quede como un caso muy menor. Bueno. Bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, esta mesa ha sido, como sospechaba, sumamente interesante. Los y las expositoras han
Creo que el hilo conductor de todas estas presentaciones ha sido esta comparación entre Corea y nuestros países latinoamericanos desde distintas perspectivas, desde los derechos humanos, desde las políticas públicas, desde la historia, desde los estudios del desarrollo. Creo que hemos tenido como una gran muestra de cómo estos investigadores e investigadoras están teniendo en cuenta no solo las influencias externas que repercuten en el contexto coreano, sino también cómo estos procesos que se están dando en Corea tienen como una onda expansiva en Occidente. Y también estas presentaciones tuvieron un gran input metodológico, compartir las tensiones y las ansiedades que y acompañan los procesos de investigación, amigarse, abrazarse a la incertidumbre, suelo decirle a mis estudiantes. Y también estas cuestiones metodológicas de ir más allá, ir al archivo a buscar un poquito más, no quedarnos con estas representaciones que suelen circular, sino problematizarlas, que es nuestra tarea como científicos. Em, Abrimos preguntas en el chat si quieren compartir alguna inquietud, pregunta o comentario. Tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a sacarle el jugo a estos 10 minutitos que tenemos. La máquina esa. Bueno, la pregunta, ¿hay publicaciones académicas japonesas hablando del tema de las mujeres con cero que no sean negacionistas? ¿También asociaciones de derechos o de otro tipo? Sí, obviamente, muchísimas publicaciones, hay museos, hay un museo en Tokio dedicado a las mujeres de Consuelo, que es una iniciativa privada, hay monumentos en dos lugares distintos. Uno está más o menos cerca de Tokio, después en Okinawa, que es un lugar bastante en contra de la narrativa conservadora de Japón. Así que sí, por supuesto, además todo este movimiento no sería posible sin abogados de derechos humanos ni activistas en Japón que colaboran en todas las demandas y además que han sido protagónicos. Importante recordar, Japón tiene una democracia desde mucho antes que Corea y esto también ha permitido que que de alguna manera Japón también era un poco de refugio para algunos perseguidos a la dictadura de Corea y bueno, ya estaban vinculados antes de iniciar este proceso más formal de crear organizaciones en Corea del Sur en los 90. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya me parecía raro. Digo, ¿cómo no está preguntando para la de Corea del Norte, la persona que ve allá atrás? Y en un momento habló de la Unidad Popular en Chile y que Corea, la República Democrática de Corea, consiguió documentos de la Cancillería chilena, más mágicamente así. Sí. Y le quería preguntar si en su investigación usted pudo profundizar sobre lo que fue la Iglesia de la Unificación o la secta de Moon, que fue el brazo armado, pongámosle, de la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur durante esa época y que operó activamente en Chile. ¿Funciona? ¿Aló? Sí, lamentablemente no, porque el periodo que, digamos, me fijé como mi marco temporal termina en el 73 con el golpe. Ok. Sí, revisé documentos, hay cosas interesantes, por ejemplo, la visita de Little Angels a Chile y encontré una foto en que sale con Augusto Pinochet con lentes. Es bastante chocante esa foto, pero no es algo que no he explorado. Me he ocupado más de la década de los 60, 70. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Hay alguien? ¿Decís vos ahí? Bueno, vamos a... Lástima que haya que hablar con lenguaje inclusivo y se le permita. ¿Qué? Hay una Bueno, hay pregunta. alguien que da una opinión.
Qué lástima que haya que hablar con lenguaje. No, no sé muy bien porque no todos hablan con lenguaje inclusivo. Creo que habría que hablar con la E en realidad y no es una batalla difícil psicológica de ganar. Eh, Así que bueno, Hay pero no es una pregunta. No, era para vos principalmente, Pilar. Ay, me paro. Porque, bueno, toda esta cuestión de globalización y lo que sería más soft power, en el sentido de Japón y Corea, o sea, lo que quiero decir es que esta globalización, además de expansión cultural de ambos países, también se puede meter China en este sentido, quería saber si eh, esta globalización y también internacionalización del tema modificaba de alguna forma como el contexto en el que se está discutiendo dentro esto de Corea y Japón, principalmente. De las mujeres de Consuelo, eso estaba preguntando. No sé si se entendió. Bueno, no afecta en nada, sería la política cultural o la globalización a una pelea interna, a una grieta que está bien, que es parte de la diferencia ideológica entre ambas fuerzas políticas, no tendría por qué verse solventada. Digo, me parece que pasa un poco a veces con temas de derechos humanos en Argentina, llega al exterior con una lectura distinta que la que se hace en el país, ¿no? Donde, bueno, el país, esa generación que luchó en la democracia, que se enfrentó, tiene su grieta, tiene su diferencia ideológica al respecto. Como decía, lo que creo que cambió es que no hay una discusión en torno a si, aunque los carteles lo dicen, muchos dicen son prostitutas, no esclavas, por ahí, pero en general no es tan común que alguien diga eso, sino más bien es en qué hacemos con esto, ¿no? La gran pregunta, no qué se hace con ese pasado. Y bueno, los pasados tienen tintes muy distintos, ¿no? Y percepciones muy distintas. Cuando uno visita los museos pueden parecer más o menos controvertidos. En el caso de Corea tiene mucha fuerza ese movimiento por la democracia dentro de las instituciones, ¿no? Lo único que mantienen algún decoro más por ahí que en Argentina y alguna continuidad, y por ejemplo el Museo Nacional de Historia Contemporánea, que está en el centro de la ciudad. Moon Jae-in hizo poner una conmemoración a las mujeres de confort y no fue retirada por este gobierno. El gobierno, bueno, acaba de ser destituido, pero no fue retirado por un consejo de la Academia de Historiadores de Corea que dijo que eso quedaba muy mal. Y le hicieron caso. Acá me han retirado igual, sacado una por una. Pero diciendo que, bueno, que queda como muy obvio que uno se enfrenta, que así no se maneja la historia. Así que, bueno, sí que hay algunas instituciones ahora más sólidas y eso permite mantener una línea. Bueno, ya son 11:15 igual. Hay que ir a almorzar. Bueno, vamos a cortar hasta las 2:30 para que volvemos a arrancar. 14:30, así 14:20 ya acá, con un poco un pantallazo sobre los distintos programas. Estaba contando la gente para ver si invitarlos o no. En principio hay un almuerzo para los expositores y estamos como un poco justos para 20 personas, pero bueno, si alguno se camufla, pero en principio están invitados los expositores a almorzar acá al lado y bueno, por ahí algún joven camuflado, nadie se va a dar cuenta, creo que hay algún pequeño espacio, salvo que los expositores tengan demasiada hambre, así que van a tener que respetar.